Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el licenciado Antonio Hernández Cabrera de la preparatoria número 3 de la materia Cultura Deportiva. Y bueno, hoy vamos a hablar del bloque 1, que el primer tema son los principios básicos de la anatomía. Y el subtema son los planos del cuerpo y articulaciones. Y bueno, dentro del plan de estudios de deportes vienen las competencias genéricas que se basan en la 3.3, en la 3.1, 3.2 y 3.3. Y también sucesivamente vienen las competencias disciplinarias básicas, ciencias experimentales, que es la número 12, que decide sobre el cuidado de la salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. Y bueno, vamos a entrar de lleno a los contenidos, y en este contenido del bloque 1 hablamos de dos temas, que el tema 1 son los planos del cuerpo y la descripción es el estudio de la anatomía humana. La polimetría nos permite identificar los planos y ejes del cuerpo humano, logrando observar la posición espacial y analizar los movimientos. Y en cuanto al tema 2, son las articulaciones, que prevén estabilidad, soporte, apoyo estático. Además, como una unidad total del cuerpo humano, nos permite trasladarnos de un lugar a otro. Y bueno, vamos a enfocarnos al tema 1, que son los planos del cuerpo. En cuanto a definiciones, yo les recuerdo que hay algunas definiciones que van a venir en su examen, así que tendríamos que estudiarlas. Por ejemplo, anatomía. Es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano. Y bueno, vamos a hablar qué son los planos y ejes del cuerpo humano. El concepto de los planos y ejes del cuerpo humano, ellos son los encargados de identificar por segmento los movimientos imaginariamente que realiza el cuerpo humano por medio de las articulaciones. ¿Cuáles son los planos y ejes del cuerpo humano? Los planos del cuerpo humano son tres: sagital, frontal y transversal. Y los ejes son tres, igual, son transversal, sagital y vertical. Y bueno, vamos a hablar de los planos del cuerpo. ¿Qué es el plano sagital? Se divide el cuerpo de atrás al frente, o sea que cortamos el cuerpo de atrás al frente y podemos tener el área de derecha a izquierda. Y también viene el plano frontal, que se divide el cuerpo lateralmente de lado a lado y que nos permite trabajar la parte de enfrente y la parte de atrás de nuestro cuerpo, o anterior y posterior. Y el plano transversal nos divide el cuerpo horizontalmente, ya que nos lleva a la parte inferior del cuerpo y a la parte superior, como es la parte inferior, como son las piernas, y la parte superior, como son los brazos. Y bueno, vamos a pasar a los ejes del cuerpo humano. El eje transversal es el eje imaginario que pasa por el cuerpo de derecha a izquierda y que se relaciona con el plano sagital. El eje sagital es el imaginario que pasa por el cuerpo delante a atrás, que se relaciona con el eje frontal. Y el eje vertical es el eje imaginario que pasa de arriba hacia abajo y que se relaciona con el eje transversal. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos en cuanto a las imágenes que ustedes están viendo del plano sagital y el eje transversal. Vemos que lo divide de enfrente a atrás y hace un cambio de derecha a izquierda, en la cual ustedes pueden identificarlo. Igual en el eje transversal es la línea de la imaginación que marca el eje transversal. Y bueno, también en el eje transversal hay sus objetivos en cuanto a los movimientos de las articulaciones. En el eje transversal hacemos un movimiento que se llama flexión y extensión. ¿Cómo lo podemos hacer? Una flexión ya sea en el tren superior, como puede ser el brazo, o una flexión de rodilla en el tren inferior, o también podemos trabajarlo con el cuello, que es una flexión y extensión. Y bueno, estamos hablando también de un ejemplo del plano frontal y sagital, el cual, como les comenté, que nos dividimos lateralmente de lado a lado y nos da la parte de enfrente y la parte de atrás de nuestro cuerpo. Y bueno, también ellos tienen un objetivo en cuanto a los movimientos de las articulaciones. Y en cuanto a los movimientos de los planos frontal y el eje sagital, son dos, que es el abducción y aducción. ¿Cuáles son? Cuando nosotros abrimos, que es una aducción, y cuando cerramos, que es una abducción. Y bueno, pasamos al siguiente eje, que son el plano transversal y el eje vertical. Como ustedes ven en las imágenes, que los parte a la mitad, y ahí vemos cómo identificamos la parte del tren inferior, que son las piernas, que es del ombligo para abajo, y la parte del tren superior, que es del ombligo para arriba.
Y bueno, el objetivo de los movimientos de los planos transversales y el eje vertical es la rotación y la circunconducción. ¿Cuál es la rotación? Es cuando hacemos una rotación con el puño, o la circunconducción con nuestro hombro. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son las articulaciones. Y como les comenté que hay unas definiciones que van a venir en su examen, o puede venir en una tarea que se las indique el profesor. Bueno, y vienen las definiciones, que es artrología, que es parte de la anatomía que estudia las articulaciones, y quisesiología, que es el estudio de los movimientos del cuerpo humano. Y bueno, vamos a pasar ya de lleno a qué son las articulaciones. Y bueno, vamos a pasar a los conceptos al concepto de la articulación. Las articulaciones son las uniones entre los huesos o cartílagos del esqueleto. Algunas permiten movimiento y algunas no. Constituyen a una estructura de unión entre un hueso u otro. Y bueno, tipos de articulaciones. Son 3 tipos de articulaciones, las cuales les voy a demostrar aquí, que según su grado de movimiento es como se distinguen. La sinartrosis es la articulación la que no tiene ningún movimiento. Y la anfiartrosis es la que tiene un poco movimiento. Y la diartrosis es la que tiene el mayor movimiento o circunconducción en el cuerpo. Y bueno, hay unos que según el tejido son como se distinguen. Por ejemplo, el tener tejido fibroso se llaman articulaciones fibrosas, y el tener un cartílago interpuesto se llaman articulaciones cartilaginosas, y tener un líquido sinovial son las articulaciones sinoviales. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de las articulaciones? El punto de la unión entre dos componentes en el esqueleto, ya sea hueso, cartílago y dientes, y facilita el movimiento del mecanismo del cuerpo. Y así sucesivamente, las articulaciones que tienen mucho movimiento proporcionan elasticidad y plasticidad. Y bueno, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Como les comenté que eran 3. La primera es la sinartrosis, y aquí viene un ejemplo muy claro, que es la bóveda del cráneo, en la cual ustedes cuando nacemos se mueven un poco, pero ya cuando vamos creciendo se consolidan y ya no se mueven como tal y permanecen inmóviles como tal. Y bueno, viene la anfiartrosis, que son las que tienen un poco movimiento. Un ejemplo son la columna vertebral, en la cual tiene unas vértebras y después viene su cartílago. Entonces, entre la parte inferior y la parte superior de la columna vertebral, ellas realizan un movimiento que es muy leve, pero sí lo realizan. Y bueno, la diartrosis, como todos vemos, que son las articulaciones en las cuales tenemos diferentes movimientos, como parte del cuello, como son el hombro, como es el codo, como es la muñeca, como es la cadera, rodillas y tobillos, ya que ellos cuentan con un líquido sinovial que permite una lubricación y pueden hacer mayor movilidad. Bueno, como ustedes les mostré, la primera, que es la sinartrosis, la que no tiene movimiento, y como ven la imagen, como les comentaba, que era en cuanto ustedes nacían, iba haciendo movimientos en cuanto a su crecimiento, pero cuando ustedes se consolidan ya no tienen ningún movimiento, y ese es el cráneo en el cual no tenemos ningún movimiento. Bueno, la anfiartrosis, aquí está el claro ejemplo de la columna vertebral, que se divide en la columna superior y columna inferior, la cual cuando hacemos movimientos, el cartílago que está en medio nos apoya a hacer el movimiento, que es muy leve, pero sí realizan un movimiento. Y bueno, la que utilizamos mucho son las que se mueven demasiado, que como ustedes ven en el ejemplo, que es una rodilla, que es una articulación que tiene una flexión y extensión, pero también el hombro puede tener una circunconducción, una extensión, una abducción. Ellos tienen todos los movimientos, pero se apoyan con un líquido que se llama sinovial, para que ellos puedan lubricarse y puedan tener mayor movilidad. Y bueno, en conclusión, al conocer los ejes y planos del cuerpo y también las articulaciones, nos va a permitir identificar los órganos de manera precisa y sus funciones que el cuerpo realiza a través de sus movimientos. Y bueno, nosotros vamos a dejar 2 actividades para que ustedes las realicen. La primera es realizar un mapa mental en donde definas qué son los ejes y planos del cuerpo humano. La segunda, vamos a dejar un mapa mental en donde tú definas los tipos de articulaciones. Dichas actividades se evaluarán con una rúbrica, la cual puedes consultar en la actividad 1, programada en tu plataforma Garza. Bueno, aquí les dejamos unas bibliografías de las cuales nosotros recaudamos información para estos temas que ustedes pueden tomar en cuenta. Bueno, de antemano, gracias por su atención.